En nombre de la patria se abre la sesión. Es que ahí tenemos comparado. Ahora, aquí se los va a dar. Sí. Ya, vamos a partir. Ah, es el que se lo mandaron al correo. Secretaria. Gracias. La secretaria abogada de la lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Secretaría General de la Corporación, mediante el cual informa que se ha remitido, por acuerdo a los comités parlamentarios, el proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas para que esta comisión informe el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del reglamento. Asimismo, indica que este proyecto será incluido en la tabla de la sesión ordinaria de la sala el día martes 4 de junio próximo. Correo electrónico, el señor Luciano García, presidente del directorio de Fundación Casa Memoria José Domingo Cañas, mediante el cual solicita audiencia para presentar el trabajo realizado por la Fundación y justificar su solicitud para que se aumenten los aportes del Estado a dicha fundación en el presupuesto del año 2020. Oficio de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión y adjunta informe con la opinión del Consejo respecto al proyecto que modifica la Ley sobre Libertad de Opinión, Información y Ejercicio del Periodismo para garantizar el derecho a la libre información de interés público general, boletín 12.500. Documento que fue remitido a los correos de los señoras y señoras parlamentarias. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Presidente, Sí, adelante, diputado Díaz. si pudiéramos enviar por quinta vez, yo creo que una petición a la mesa de la Cámara para que convoque a la Comisión Mixta sobre la Ley de Secreto Audiovisual. Hay una novedad. ¿Hay una novedad? Ah, perdón. Secretario, ¿usted puede informar? Sí. Ayer, en la reunión de los comités parlamentarios, se pidió que se oficie al Senado y se va a hacer un oficio del presidente de la Cámara, que antes no lo habíamos logrado, y para que convoque él en carácter urgente a esta comisión. Gracias. Sí, diputado Bernales. Presidente, una duda con respecto a la sesión del día lunes. Las preguntas de las asociaciones de funcionarios hacia el Ministerio de las Culturas, ¿quedaron a la fecha de enviar esas preguntas para que responda el Ministerio, la ministra? ¿O las entregaron ahí mismo? ¿Tenemos que recogerlas nosotros? ¿Las van a hacer llegar a nosotros, a la comisión? Esa es la pregunta. Muchas gracias, presidente. El acuerdo es que las mandaran. Estamos a la espera. No han mandado nada todavía, pero esperamos que la hagan hacer llegar por escrito. El diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. ¿Tenemos la forma de hacer alguna protesta o algo así con relación a ese señor de Wikileaks que lo expulsaron de la embajada ecuatoriana y que está con muchos problemas y es un atentado prácticamente a la prensa? No sé si podemos configurar algo. No sé, a mí no se me ocurre nada. Si hay algún diputado que se le ocurra o diputada, queda pendiente cualquier idea. Diputado Díaz. Sí, yo creo que lo que podríamos hacer, si es que hay acuerdo en la comisión, es expresar nuestra inquietud por la decisión de retirarle la condición de huésped de la Embajada de Ecuador. No tenía la condición de asilado, tenía la condición de huésped en la Embajada de Ecuador en Londres, lo que lo deja expuesto a un juicio de extradición a Estados Unidos. Y expresarle esta preocupación a la Cancillería para que a su vez, con los instrumentos que corresponden a la labor diplomática, haga presente esto a las autoridades ecuatorianas e inglesas. Si hay acuerdo en la comisión, yo por lo menos estoy de acuerdo. ¿Habría acuerdo para hacer eso? Vaya, Entonces tenemos que votar. ¿Votemos? Ya. Diputado Bartolú. Por las noticias se ha dicho que fue expulsado porque no guardó las reservas estando en la embajada de Ecuador, y por eso que el gobierno ecuatoriano, ¿cierto?, lo expulsó. Esa fue la explicación. ¿Cómo nos podemos meter nosotros en lo que decían otros países? Diputado. Yo tengo mis dudas si tenemos que pronunciarnos en esas materias. Eso es lo que me pasa a mí. No. Conozco su historia, hasta ahí su película, de la biografía que hicieron. Pero no sé si nos corresponde a nosotros. Ahora, el diputado Díaz fue embajador, así que sabe más de relaciones exteriores que yo, pero
No sé si corresponde que tengamos que hacer una nota a la Cancillería. No sé. Muchas gracias, diputado. Diputado Díaz. Sí, formalmente podemos hacerlo, porque estamos expresando preocupación. Lo suelen hacer las cancillerías por su intermedio de diputado Baltolú, expresan preocupación sobre muchos temas. De hecho, hemos tenido un gobierno muy activo expresando preocupación sobre Venezuela. Ya, entonces, perdón. Le pediría que concurriera a la unanimidad. Su derecho. Tranquilidad. Diputado Alarcón, si no tendríamos que votar, ¿sí? Entonces votemos. Me parece un ejercicio inteligente. Voy a tomar la votación. Exactamente, muchas gracias. Diputado Alarcón, A favor. diputado Baltolú, diputado Bernales, A favor. diputado Celis, Abstención. diputado Cruzcoque, diputado Díaz, A favor. diputado Fuenzalida, diputada Marzán, a favor, diputado Trisotti, diputado Urriticoechea, diputado Labra. A favor. Aprobado, presidente. 5 por la afirmativa, un voto en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Yo quisiera, recientemente el cineasta, el documentalista chileno Patricio Guzmán recibió el premio Ojo de Oro al mejor documental del Festival Internacional de Cine de Cannes por su largometraje La Cordillera de los Sueños. Este trabajo forma parte de una trilogía compuesta por Botón de Nácar y Nostalgia de Luz. A lo largo de su carrera, los documentales de Patricio Guzmán han obtenido numerosos reconocimientos. Sin embargo, en nuestro país no ha existido una suficiente difusión de su obra. Así, por ejemplo, el documental La Batalla de Chile y otros importantes largometrajes del cineasta no han podido ser conocidos por los chilenos y las chilenas a través de la televisión abierta. En este sentido, parte de la misión pública de la Televisión Nacional de Chile implica la promoción del conocimiento y la cultura, dando expresión a una pluralidad de miradas y manifestaciones artísticas. Ello incluye la difusión de las mejores obras de los realizadores y realizadoras chilenas. Lo que yo quisiera pedir el acuerdo de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones, otorgar un reconocimiento al cineasta Patricio Guzmán por el premio Ojo de Oro al documental La Cordillera de los Sueños. Asimismo, acuerda oficiar al presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, solicitando que adopte las medidas necesarias para que el canal público emita los principales documentales del cineasta Patricio Guzmán. Para eso pido el acuerdo de la Comisión. ¿Es unánime? Perfecto, aprobado. ¿Varios? ¿Sí? Sí. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Yo quiero volver a reiterar una propuesta que hice hace unas 3 semanas, o 2 semanas, no me acuerdo, en orden a invitar a la ministra secretaria general de Gobierno por 2 temas. Primero, porque había un compromiso del Gobierno de avanzar una nueva ley de televisión nacional que repusiera la centralidad de su carácter público, cambiara la designación de su directorio. No hemos tenido noticias sobre el acuerdo que el directorio debe adoptar para crear el canal cultural, pero además porque en lo que fue la disputa presupuestaria del año 2018 logramos, yo diría con un esfuerzo transversal, reponer los recursos para estos 6 centros culturales a los que se le había recortado parte importante de su presupuesto, pero no fuimos capaces de impedir el recorte y la disminución de los fondos destinados al audiovisual chileno, particularmente los fondos del CNTV, que fueron recortados creo en cerca de un 25%. Son fondos que son del CNTV, pero su formulación presupuestaria se encuentra inscrito en una partida del presupuesto del Ministerio Secretario General de Gobierno. Por tanto, nuestro interlocutor ahí es la ministra secretaria general de Gobierno. Entonces creo que sería bueno
invitarla para adelantarnos, porque están en este momento lo que se denomina el proceso exploratorio de los presupuestos. Entonces, si ahora no son capaces de los ministerios de torcerle un poquito la mano a Hacienda, se va a repetir y probablemente disminuir aún más los fondos, que ya son escasos. Ya bueno, consideramos la petición del diputado Díaz y lo agendaremos. Entonces, este año pues, lo podemos hacer con efecto retroactivo. Si no hay más comentarios, el objeto de esta sesión es recibir a don Jaime Baza, académico de la Universidad de Valparaíso, en relación al proyecto de ley que modifica la ley sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo para garantizar el derecho a la libre información de interés público o general. El boletín es el 12500-24. El invitado tiene 15 minutos para... Señor Baza, por favor, si adelante. necesita tanto Altolú como Fuensalía, te pueden prestar la... No puede. ¿Bueno, la corbata o la chaqueta? Está prohibida. He tenido días muy entretenidos. Sí, está... Sí, bienvenido, señor Baza. Para mí es una alegría grande poder tenerlo aquí directamente. Así que muy agradecido que tiene su tiempo disponible. Muchas gracias, señor presidente. 15 minutos, ¿verdad? Exacto. 8. Ya. Bueno, junto con agradecer la invitación, quisiera también de alguna manera agradecer la posibilidad de discutir este tipo de proyectos, porque por regla general, cuando se trata de las condiciones que hacen posible el ejercicio de los derechos fundamentales, rara vez entramos en el impacto que las decisiones normativas tienen en las condiciones materiales a partir de las cuales estos derechos fundamentales se ejercen. Y me parece que un proyecto como este, si bien surge de un hecho concreto y puntual que le ocurrió a un honorable diputado, permite tener, creo yo, una discusión un poco más profunda, un poco más de fondo, respecto de cómo el ordenamiento jurídico configura las condiciones a partir de las cuales se ejercen derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, y teniendo presente además el dictamen de la resolución de la Contraloría General de la República, en la cual ya se declara la ilegalidad de la ordenanza municipal que motiva este antecedente, me parece que es importante primero hacer una pequeña referencia a la relación que hay entre la función que cumple la Constitución en el reconocimiento y protección de derechos fundamentales, la función que cumple la ley al regular el ejercicio de los derechos fundamentales, y cómo el ordenamiento infraconstitucional luego empieza a fijar y a determinar las condiciones a partir de las cuales se ejercen esos derechos fundamentales. Lo primero que hay que señalar es que efectivamente el artículo primero de la ley 19.733 de alguna manera viene a cumplir el mandato constitucional de desarrollar el contenido de una garantía constitucional específica. Esto es importante porque nos permite entender que la ordenanza, la ley y todo el desarrollo infraconstitucional se encuentra de alguna manera justificado en decisiones, bueno, que en última instancia podemos reenviar a la Constitución. Aquí hay una norma vigente, ¿verdad?, que reconoce derechos fundamentales. Y lo que hace la ley es señalar el contenido que esos derechos constitucionales tienen y la forma en que esos derechos pueden ser ejercidos y reconocidos. Y específicamente el artículo primero reconoce una dimensión del reconocimiento de los derechos fundamentales que generalmente se pierde un poco de vista, que incluso perdemos de vista en la escuela de Derecho cuando enseñamos esto de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son solamente grandes declaraciones de principios y valores, etcétera, etcétera, que están por ahí arriba en la estratosfera. Son declaraciones normativas que están destinadas a regular relaciones jurídicas. Y en las relaciones jurídicas participan sujetos.
Y el artículo primero de la ley 19.733 explicita que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión concurren dos sujetos, y ambos sujetos ejercen derechos fundamentales, ¿cierto? Hay un derecho a emitir opinión de manera libre, y habrá que ver cuáles son las condiciones normativas para el ejercicio de ese derecho, pero simultáneamente el inciso tercero del artículo primero de la ley 19.733 reconoce explícitamente que quien recibe información también ejerce un derecho. Entonces ahí estamos en presencia de cómo la legislación reconoce desde la perspectiva de los derechos individuales que se traba una relación jurídica. De modo tal de que un proyecto como este cobra, creo yo, una importancia muy interesante, porque viene no solamente a darle contenido al derecho a la libertad de opinión, sino que viene de alguna manera también a darle contenido al derecho a recibir información. Y en una sociedad democrática, ese derecho es fundamental. Es fundamental no solamente por lo que significa el ejercicio de la función fiscalizadora por parte de las y los diputados de la República, sino que es importante por lo que significa el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de las ciudadanas que votamos periódicamente, que participamos en los distintos espacios e instancias de la organización de la sociedad civil, de los derechos en virtud de los cuales eventualmente fiscalizamos a nuestros representantes, etcétera, etcétera. En esas opciones normativas que toma la ley, respetando los límites de la Constitución, vemos muchas veces opciones normativas que toman autoridades que están bajo la ley, que a veces no respetan los límites que establece la legislación. Y es el caso que tenemos hoy día, que motiva de alguna manera este proyecto de ley, ¿cierto? Una ordenanza municipal que ya ha sido declarada ilegal por la Contraloría, que establece condiciones adicionales a las que contempla la ley para el ejercicio de derechos fundamentales. Y al hacer eso, establece condiciones que son, no solamente, bueno, establece condiciones adicionales, que son no solamente normativas, en el sentido de que establece un requisito para el ejercicio de un derecho, sino que son también condiciones económicas. Porque el requisito que establece la normativa es el pago de un derecho. Eso significa poner una barrera de entrada al ejercicio del derecho que es de carácter económico, con independencia de cuánto sea la cuantía. Ese tipo de restricciones nos habilitan de alguna manera a discutir respecto de qué es lo que significa la garantía constitucional de los derechos fundamentales, cómo inciden las condiciones materiales de existencia en el ejercicio de esos derechos y específicamente cuando se trata de una relación jurídica trabada entre dos sujetos, cómo las condiciones económicas de esos sujetos afectan los derechos constitucionalmente reconocidos. Por eso me parece que este es un proyecto muy interesante que, claro, desde un caso concreto viene a hacerse cargo de un problema que surge probablemente desde cierto tipo de conflictividad social, desde cierto tipo de conflictividad política, porque viene a darle contenido explícito a los derechos en cuestión. Yo creo que ese es probablemente el mayor aporte que puede tener una discusión como esta, ¿cierto? ¿Qué condiciones legítimamente podemos establecer cuando la información que se está difundiendo es de interés público, pensando no solamente en que quien entrega la información ejerce un derecho fundamental, sino pensando también en que quien la recibe también ejerce un derecho fundamental, que es muchas veces el hermano pobre, por así decirlo, el pariente pobre de esta relación. Casi siempre nos preocupamos, con justa razón, por cierto, pero casi siempre nos preocupamos del sujeto emisor, de la opinión, de la expresión, y no siempre nos preocupamos de cuáles son las condiciones a partir de las cuales el sujeto que recibe la información goza de la libertad necesaria para formarse una opinión, que es la otra pata, digamos, del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. De esa perspectiva, el proyecto que se ha presentado busca no solamente evitar restricciones ilegítimas o arbitrarias al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de la libertad de expresión, sino que busca también impedir que a través de esas restricciones ilegítimas y arbitrarias se vulnere el derecho de todo ciudadano
de toda ciudadana a recibir información y por lo tanto a configurarse y a formarse una opinión, porque es desde esa opinión que se ejercen luego los derechos políticos. Es desde esa opinión que luego nosotros participamos en reuniones sociales, en clubes deportivos, juntas de vecinos, partidos políticos, votaciones populares, etcétera, etcétera. Entonces hay una dimensión del conflicto que me parece que es muy relevante y creo que debiera estar presente de alguna manera en una discusión como esta. Yo no quisiera agotar toda la presentación, todo el tiempo que tengo en la presentación hablando. Creo que podemos enriquecer mucho más este debate probablemente a través de preguntas, ¿verdad? Para poder contestar un poco las inquietudes de la comisión por su intermedio, presidente. Solo reforzar la idea de cómo la deliberación de esta comisión puede contribuir a comprender qué entiende la legislación por información de interés público. Yo creo que ahí, claro, no hay respuestas técnicas que podamos dar desde ninguna parte. Hay una deliberación política que hay que tener acá respecto de cuándo entendemos que una información es de interés público o no. Eso supone poner de alguna manera ciertos límites, por un lado, a la difusión de actividad comercial que tiene fines de lucro y por otro lado a la difusión, podríamos decir, gratuita de propaganda política partisana. Estoy pensando, por ejemplo, en la reciente resolución del Consejo Nacional de Televisión que no autorizó la emisión de publicidad de un determinado proyecto de ley del gobierno, de una determinada política pública del gobierno. Entonces, claro, ahí hay una discusión interesante que dar respecto de qué es lo que significa que la información sea de interés público, porque eso permitirá de alguna manera rebajar las exigencias institucionales para el ejercicio de los derechos aquí comprometidos, pero claro, para eso tenemos que tener claro cuáles son las fronteras que separan, por un lado, la información de interés público de la actividad comercial lucrativa, pero por otro lado también la información de interés público de, podríamos decir, la promoción de las políticas públicas del gobierno. Por eso yo creo que hay una discusión ahí interesante que hacer, señor presidente. Yo estoy disponiendo entonces a las preguntas que podamos generar aquí en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baza. Sí, el diputado Crispi tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, profesor, por participar de esta discusión. Yo comparto el interés público que hay detrás de esta discusión, que tiene que ver, y creo que usted lo señala muy claramente, de que no porque un derecho esté escrito en la Constitución hace poseedor de la ciudadanía de esos derechos. Necesitamos ciertas normas, redacciones, procedimientos que habiliten al final a las personas de ejercer esos derechos. Y creo que hay de repente en el tema del acceso a la información nos hace falta un empoderamiento mayor respecto desde el punto de vista de la ciudadanía, porque efectivamente quien tiene poder para emitir una opinión generalmente lo hace sin problema. Si tiene los medios económicos para hacerlo, va a levantar un medio, va a hacer un portal, si puede imprimir un volante lo va a hacer, pero la discusión respecto de un ciudadano, de hacerse siquiera la pregunta de si está siendo censurado de recibir alguna información, es poco frecuente. Yo creo que en ese sentido, como abordar el proyecto desde esas dos ópticas es muy interesante. Sobre el tema de qué es información de interés público, leí a la rápida lo que nos manda el Consejo Nacional de Televisión, que tiene una opinión a lo menos de precaución respecto a hacer una definición, porque significaría estrechar un poco una definición que es más general y que por tanto tiene distintos usos. Y por lo que entiendo ahí, me puede corregir un diputado Díaz, si es que en ese, si una definición general, ¿cómo está hoy día? Porque efectivamente definiciones generales sirven para muchas cosas. Y cuando uno la hace más estrecha, bueno, sus usos son más estrechos. Y en eso, la definición que se hace en este proyecto de ley
nosotros cuando lo redactamos encontramos ahí no un vacío, pero algo que podía perfeccionarse, porque el objeto de ley es impedir tanto que las personas puedan recibir información de interés público como que alguien la pueda entregar. Y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué es el interés público? Y se hizo una definición bastante amplia. Entonces, en eso yo quisiera preguntarle al profesor Baza, que fue con lo que cerró su intervención, es su opinión respecto a eso, a la conveniencia de generar una definición de lo que es el interés público en una ley de estas características, dado que no es el objeto de esta ley, sino que es un artículo adicional que permitía a nuestro juicio una mejor implementación de la ley. Porque si no puede ser que después la misma autoridad, y para no referirlo siempre al caso que nos toca a nosotros, cualquier autoridad puede decir, lo que pasa es que eso no es de interés público. Entonces, ¿cómo hacemos una ley que no nos mantenga en un loop eterno de interpretaciones y que permita al final lo que decía el profesor Baza, que una persona pueda ejercer claramente y conozca su derecho de recibir información y tanto de otra persona de entregar información de interés público? Yo lo único que me queda la duda es si es que no hay una definición más clara, cualquier persona puede decir eso no es información de interés público, eso es proselitismo, eso es cualquier cosa. Entonces, por eso es que hicimos el esfuerzo de incorporar un artículo. Ahora, quizás, tal vez, no es necesario, y en eso mi pregunta al profesor. Gracias. Yo antes de darle la palabra al diputado Díaz, al final el tema, para poder resolverlo en el caso particular, y me gusta mucho eso desde el detalle, desde la vía diaria, intentar un proyecto de ley. Me parece que es una manera de generar desde la sabiduría popular el proyecto de ley, hablando de que desde ahí se pueden generar cosas. Esto al final queda radicado en los juzgados de policía local, en lo que estamos viendo, en el ejemplo clásico. Con este tipo de legislación, el juez de policía local podría interpretar, porque con la ordenanza le da justo la posibilidad de decir esto es publicidad y tiene que pagar, y si no paga lo multamos. Esto, ¿de qué manera? Y si no paga la... Gracias, diputado. Le agradecería que esperara que terminara. Sí, si no paga a la cárcel. Justamente tenía anotado aquí interés público general, que es al final lo que tendríamos que tratar de definir. Pero para eso yo creo que existen los jueces y existe un criterio. Eso quisiera que me lo pudiera definir. Diputado Díaz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no sé si todos han tenido ocasión de leer el informe que envió el Consejo Nacional de Televisión, que a mí la verdad es que me hace sentido en algunas cosas. Por ejemplo, efectivamente el proyecto restringe el mismo concepto de interés público que la ley establece, que en esa misma ley se establece. Entonces yo vuelvo a pensar en lo que dije en la primera sesión que discutimos este proyecto, y es si esta es la ubicación que debe tener la norma, porque estamos todos de acuerdo que lo que ocurrió en el caso del diputado Crispi, y probablemente se repite en otros casos, es una restricción al ejercicio de los dos derechos que mencionaba el profesor Baza. En eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que no queremos es que para resolver ese problema terminemos afectando colateralmente otros ámbitos de actuaciones. Por ejemplo, el CNTV en su informe señala que la restricción del concepto de interés público podría limitar la capacidad de fiscalización del CNTV. Plantea también que se pueden generar hipótesis que dada la ambigüedad de la norma, SIC, leo, por ejemplo, alguien podría ir a un canal de televisión y decirle, mire, esto es de interés público, usted está obligado a difundirlo, sin pagar por aquello. Y eso está regulado en la ley del CTV, lo que es de interés público, cómo se activa de manera tal de... Y solo lo puede hacer el Estado, y el Estado trata un procedimiento y con cierto nivel de limitación, etcétera. Entonces, yo vuelvo a preguntar si no sería mejor, y esa es la pregunta del profesor Baza, entendiendo que la restricción se produce por lo siguiente: primero, por la exigencia de un permiso, y segundo, por la exigencia de un pago, ¿no? Por tanto, pone una doble barrera de entrada: pedir permiso y pagar.
Y yo incluso me atrevería a decir que hasta el proselitismo en el ejercicio de la función parlamentaria, de un concejal, mientras no vulneren las normas de probidad, están completamente permitidas, porque lo que está vedado es hacer campañas fuera del periodo de campaña. Si es que entendemos por campaña proselitismo, entonces claro, no se podría hacer en otras condiciones, pero promover lo que hiciste, contar cuál fue tu gestión, etcétera, me parece que es no solamente un derecho, sino que un deber de las autoridades electas, y valga para todos, consejeros regionales, core, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿no sería mejor poner esta norma en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades? Porque lo que queremos hacer es evitar que una autoridad arbitrariamente establezca barreras para el ejercicio de información, del derecho de ejercer el derecho a informar y ejercer el derecho a informarse. Sería la última intervención porque tenemos que seguir. Perfecto. La última sería... Adelante, diputado. Sí. A mí tengo, o sea, entiendo la razón que motivó el proyecto, y a todos nos ha pasado en el fondo también, de alguna manera. Pero yo no sé, de alguna manera, de repente, por querer normar, que abramos espacios para que se preste o se malentienda para otras cosas, por ejemplo, estoy pensando. O sea, yo entiendo que lo que pasó acá fue una municipalidad que restringió el derecho de un parlamentario de informar, que me parece totalmente legítimo. Pero quizás eso es lo que debiésemos resguardar. O sea, que las personas que ejercen un cargo público tengan el derecho de informar lo que es de interés público, obviamente, y no necesariamente en campaña, sino que constantemente. No veo nada de malo en eso, no entiendo que sea proselitismo, pero también, por otro lado, si normamos esto, ¿en qué manera también, y esa es la pregunta para el profesor, puede ser utilizado por el mundo privado, ¿te fijas? O sea, de hacer publicidad de un producto disfrazado o aprovechando el resquicio de la norma, y eso obviamente todos sabemos que finalmente se puede hacer. Que vemos esta norma, entonces digamos, bueno, informemos determinada situación de interés público ligada al producto que nosotros estamos comercializando, y de esa manera cae dentro de la norma y no nos pueden cobrar los municipios derechos ni prohibir, y por ese lado nosotros podemos salir a la calle a publicitar. Entonces creamos una norma que finalmente también abre la puerta para que otros la aprovechen, tergiversando el fin. Y por eso hay un poco lo que dice el diputado Díaz, es la vuelta que yo le daría. Si esto no debiese estar quizás en la ley de municipalidades referido a determinadas autoridades, por ejemplo, que tienen elegidos democráticamente, concejales, parlamentarios, en fin, que quisieran informar sobre temas de interés público o su gestión de alguna manera, sin tener que ni pagar derechos ni que se entienda que son fines publicitarios o la palabra malentendida del proselitismo, porque al final uno sale a la calle y todo lo que hace es proselitismo. Hay gente que de repente nos pasa que vamos a una reunión y más o menos que no nos dejan entrar porque no quieren política. Y dice, pero bueno, la gente me eligió para venirle a contar lo que estamos haciendo en el Parlamento, para contarle las leyes, para preguntarle su opinión. Entonces es como medio contradictorio, hay como una especie de tontera nacional en esto, de que el que viene a hacer política viene más o menos, no sé, a nubilar a la gente, no sé. Y claro, en campaña puede ser entendible que en el fondo, pero durante el proceso del ejercicio del cargo, los 4 años, por ejemplo, en el caso del parlamentario, bueno, debiésemos tener todas las posibilidades y toda la legalidad que nos apoye de llegar a cualquier lugar público, estoy refiriendo. Obviamente que si me voy a meter un mall, el mall es un recinto privado, tendrá sus reglas y podría decir, mira, aquí no se puede venir a informar, pero póngase afuera y en el espacio público usted puede hacer lo que quiere. No sé, es una vuelta. Estoy hablando en voz alta, no sé si lo que dije está bien o no, pero son dudas que me saltan. Gracias, diputado José María. Diputado Celi, lamentablemente tengo que ver que sea... Ojalá. Presidente, por su intermedio... Presidente, por su intermedio al profesor,
agradecerle su presencia. Y, a ver, a mí el proyecto me gusta, me convence. Creo que se concilia la libertad de información, el derecho a información, con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Ahora, ¿dónde me hace un poco de ruido a mí? Es que cómo lo aterrizamos, porque lo encuentro que es muy genérico, porque yo podría decir información de interés público en algún diario, en algún medio escrito, o en algún medio oral, con qué frecuencia, cuántas páginas, etcétera. Entonces, lo que yo le quería preguntar, coincidiendo con el diputado Díaz, que estando de acuerdo con con la información de interés público, con este derecho, incorporarlo a la ley orgánica municipal, pero a lo mejor a la vez obligar a que se haga una ordenanza, porque en definitiva, y quiero dar un solo ejemplo muy breve, la campaña VIH en Viña del Mar. Los dos canales que están a cargo del Festival de la Canción de Viña del Mar no autorizaron al Ministerio de Salud para hacer la campaña de VIH. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Pedir a Merval que afuera de Merval ellos autorizaran para ahí hacer la campaña de VIH. Para mí es de interés público, claramente, una campaña de VIH en un recinto municipal como es la Quinta Vergara, más allá que esté concesionado para el festival. Entonces, mi pregunta es súper precisa. ¿Cómo, de alguna forma, de lo genérico nos vamos a lo puntual, incorporándolo en la ley orgánica y que se sepa si es que esta información de interés público puede ser por un medio municipal escrito, por un medio municipal oral, o bien en la vía pública? Eso, presidente, gracias. Gracias, presidente. Profesor, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, efectivamente, no hay una sola forma correcta de responder estas dudas, ¿verdad? No es que yo pueda decir esto hay que hacerlo así y estamos listos. Yo creo que la diversidad de las preguntas da cuenta de que aquí hay un campo de acción relativamente amplio dentro del cual el legislador se puede mover, estando todavía amparado por la Constitución. La Constitución siempre funciona en esta dualidad de que declara principios, protege derechos, pero luego asigna competencias institucionales para el desarrollo legislativo de esos derechos. Así sucede en propiedad, sucede en vida, sucede en libertad de expresión, ¿verdad? Y ese margen institucional que tiene el legislador es el que de alguna manera se ha reflejado en estas preguntas. Por lo tanto, más que cerrar las discusiones con mis respuestas, quisiera un poco tratar de explicitar que este es un tema que está abierto. Yo creo que, tratando de responder genéricamente un par de dudas que son comunes, yo creo que la problemática no se resuelve desde la perspectiva de la legislación municipal, desde la Ley Orgánico Constitucional de Municipalidades. Primero porque la Contraloría ya dijo que esta ordenanza en particular es ilegal. Y es ilegal esta ordenanza como todas las otras ordenanzas que metan en el mismo saco publicidad y propaganda. La ley establece cobros de patentes municipales o derechos municipales por publicidad, no por propaganda, de modo tal de que cualquier ordenanza que establezca cobros por propaganda es ilegal. Eso ya lo dijo el Contralor en este dictamen, pero viene también consolidando una jurisprudencia previa. Por lo tanto, en realidad, el problema no es, creo yo, de legislación municipal. Es un problema que está asociado al ejercicio de los derechos fundamentales vinculados a la expresión, a la información y a la opinión. Por eso no es que aquí haya habido solamente una vulneración a la legislación municipal. Aquí hay una vulneración a la forma como se consagra las condiciones de libertad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la forma como se le da contenido a esa discusión, a esa relación jurídica entre un sujeto que emite opinión y un sujeto que la recibe, o que emite información y un sujeto que la recibe, pasa por, como decía, delimitar las diferencias, establecer esas fronteras entre interés público, actividad económica, comercial y otro tipo de proselitismo político.
Por eso, por ejemplo, yo creo que no habría riesgo de que empresas privadas eventualmente se cuelguen de este tipo de iniciativas para beneficiarse de desarrollar actividad económica sin pagar las patentes municipales correspondientes, porque la ley ya establece la distinción entre publicidad y propaganda. Por otro lado, normas como esta tampoco se aplican a los periodos electorales propiamente tal, porque para los periodos electorales ya hay legislación específica. Esto se aplica al tipo de actividad política y social que desarrollamos todas las personas, los parlamentarios también, pero todas las personas, todos los demás, que tienen contenido político, que no se ejercen en un contexto electoral propiamente tal y que no tienen fines de lucro. Que es un poco el sentido que tiene mirar este proyecto de ley no solamente desde el derecho a informar y el derecho a ejercer la libertad de expresión, sino que también desde el derecho que tenemos todas las demás personas de formarnos una opinión, ¿verdad? Porque es a partir de esa opinión que se ejercen luego otros derechos fundamentales. Ahora, la verdad es que la legislación prácticamente nunca va a tener la posibilidad de zanjar de manera definitiva qué es interés público. Siempre va a haber un margen de conflictividad judicial, siempre está la posibilidad de que existan lecturas contradictorias respecto de qué es lo que interés público significa y que puedan eventualmente llevarse estas diferencias ante un tribunal. Yo creo que el desafío está en pensar una declaración normativa, podríamos decir, similar a la que protege la libertad de expresión. La libertad de expresión es una garantía constitucional que se ejerce sin ninguna limitación ex ante. Uno ejerce el derecho simplemente, sin pedir permiso, sin autorización previa, explícitamente dice la Constitución, sin censura previa. Lo que hay es ex post, o sea, después de que se ejerce el derecho hay un régimen de responsabilidad. Entonces uno no pide permiso, pide perdón, si ustedes quieren. Hay un régimen de responsabilidad que está limitado, por ejemplo, por responsabilidad civil, en caso de que se dañe la honra de alguna persona, que está limitado por acciones penales, como la injuria y la calumnia. Entonces es una forma de delimitar el ejercicio del derecho fundamental que de alguna manera nos permite construir el derecho desde la presunción de que toda actividad que se realiza invocando la libertad de expresión es una actividad que respeta el ejercicio y los límites que supone la libertad de expresión. Si no lo respeta, ya lo veremos después. Entonces, pensar más bien en hacerlo al revés. No es que pueda venir un carabinero a increpar a personas que están repartiendo volantes en un semáforo y cursarles una infracción para que después podamos defendernos en un tribunal, sino que al revés, si la municipalidad estima que el uso de los espacios públicos ha sido indebido y se ha destinado esos espacios públicos a una actividad que no está contemplada o amparada por el interés público, entonces que la municipalidad vaya a reclamar al juzgado de policía local después, pero después de que el derecho ha sido ejercido. Por eso yo creo que es interesante entender la libertad de opinión y la libertad de información desde el derecho a la libertad de expresión, porque esa categoría jurídica nos da una forma distinta al del resto de los derechos. Todos los demás derechos, bueno, salvo libertad de conciencia, porque es un derecho raro, todos los demás derechos se ejercen sin limitaciones previas, sin censuras previas. Es siempre un régimen de responsabilidad a posteriori, siempre después. Y yo creo que en este caso concreto, a lo mejor con otra formulación, con otra técnica legislativa, en este caso concreto podríamos avanzar en ese sentido. No pensar en la necesidad de delimitar qué es lo que significa interés público, porque podrían generar a lo mejor problemas que es difícil tener presente antes de, sino que invertir, por así decirlo, la carga de la prueba, presumir que toda actividad como esta va a ser amparada por la libertad de opinión, y en caso de que alguna municipalidad estime que los espacios públicos han sido mal utilizados, por ejemplo, con fines comerciales, entonces podrá recurrir al juzgado de policía local y hacer efectivos los límites que ese derecho debe tener. Eso eventualmente, claro, supondría una reforma a la ley orgánica, eso sí, ¿verdad? Eventualmente una atribución especial al juzgado de policía local, no sé, habría que ver la técnica legislativa más en detalle, pero a mí me hace más sentido, pensando desde la libertad de expresión,
una regulación de responsabilidades, establecer un régimen de responsabilidades ex post. Yo creo que con eso contesto bastantes preguntas. Yo creo que hay un elemento interesante en lo que señalaba el diputado Celis a propósito de la forma en que ciertas empresas de comunicación social invocan el derecho de propiedad para restarse de ciertas campañas que pueden eventualmente ser funcionales al interés público, especialmente en materia de salud pública. Yo creo que ahí habría que establecer también una restricción específica, porque ahí estamos hablando de un tipo de interés público diferente, ¿verdad? No es el interés público a partir del cual el diálogo permite la generación de una opinión para el ejercicio de otros derechos fundamentales, sino que estamos hablando de políticas públicas destinadas a proteger derechos como la salud. Y claro, y ahí es curioso que la propiedad privada sea esgrimida como una limitación o como un argumento para no pasar propaganda destinada a proteger el derecho a la salud, cuando se trata solo de actos vinculados con la agenda valórica sexual. Porque campañas contra el tabaco, o contra los alcoholes, o contra la marihuana, etcétera, etcétera, que tienen el mismo fundamento de salud pública, pero que no están vinculadas a la agenda valórica de la moral sexual, son pasadas por televisión sin ningún problema. Ahí hay un problema, creo yo, que es distinto, pero que permite de alguna manera establecer el mismo diálogo. No sé si con eso contesto todas las preguntas, señor presidente. Gracias, profesor. Queremos agradecerle la participación y tenemos 20 minutos para seguir tratando el segundo tema. Suspendemos por 3 minutos para que nos despidamos, para que no se desordene la cosa con la despedida. 3 minutos y seguimos. Muchas gracias. Nos corresponde estudiar e informar a la sala las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre el fomento de las artes escénicas, boletín 11-408-24. Este proyecto debe ser tratado en esta única sesión, pues será votado por la sala el martes 4 de junio. Yo quisiera invitar a esta mesa al presidente de CIARTE, Ignacio Achurra, si es que está por aquí, para que nos dé su opinión desde el punto de vista de un sindicato importante en el trámite de esta ley. Buenos días, ¿sí? Perdón, sí. Tenemos poco tiempo, pero... Sí, muy breve. Buenos días, gracias por la invitación, presidente, y mediante usted simplemente plantear la necesidad y la importancia que como sector de las artes escénicas, particularmente del mundo de los trabajadores y trabajadoras del teatro, que yo represento en mi rol de presidente del Sindicato de Actores, Actrices y Trabajadores y Trabajadoras de las Artes de Chile, y es importante decirlo porque efectivamente el sindicato hoy día no solo acoge a actores y actrices, sino que a directores, guionistas, dramaturgos, diseñadores, técnicos del teatro que no tenían una organización sindical que los representara. La ley de arte escénica es una ley que lleva un largo trámite, una ley que ha tenido un proceso importante de sociabilización con los diferentes sectores que forman parte de las artes escénicas, y nosotros consideramos que las indicaciones y los cambios efectuados por el Senado se sitúan en el marco del espíritu original de la ley.
En ese sentido, nosotros quisiéramos manifestar nuestro interés de que la ley sea aprobada, avance en su último proceso y sea finalmente promulgada, en el entendido de que además falta aún un proceso importante, que es la construcción del reglamento, que va a extender finalmente el periodo, que le va a dar plena vigencia a esta ley. Así que, tratando de ser lo más breve posible, manifestar nuestro interés en representación de SIDARTE y de la Red Escénica Nacional, que es la estructura que heredó la Plataforma de Arte Escénica, que fue el grupo impulsor de este proyecto de ley. Decir que nuestro interés es que el proyecto siga avanzando. Muchas gracias. Don Ignacio, sí, empecemos a revisar las indicaciones que hay, por si hay alguien que tenga alguna... Sí, la secretaria va a ir leyendo las indicaciones y vamos votando inmediatamente. El artículo segundo tiene una modificación a la letra A que incluye en el párrafo segundo de la letra A la ópera dentro de las artes escénicas. Sí, en votación. Sí, al tiro. Espéreme, déjeme poner un poquito. En votación, entonces, diputado Alarcón, diputado Altolu, diputado Bernales, diputado Celis, diputado Díaz, diputado Fuenzalida, diputada Marzán, diputado Trisotti, diputado Urruticoechea no está, diputado Labra. A favor. Unánime, presidente. La segunda modificación del artículo segundo a la letra B es que agrega la palabra titiriteras. ¿Sí le parece? Sí. Por el mismo quórum. Exacto. Unánime. Aprobado. Toque la campanita. Después nos trasladamos al artículo 3, número 1, en donde se le introdujo una modificación y se agregó antes de la palabra asesorar, realizar propuestas en el ejercicio de sus funciones y asesorar al subsecretario, esto respecto de las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. ¿Sí le parece? Sí, si le parece. Unánime. Unánime. Aprobado. En el número 6 se sustituyó por el siguiente: apoyar la formación profesional técnica de los cultores, ahí se agregaron los cultores, mediante el financiamiento de becas, pasantías, tutorías o residencias en los diversos ámbitos de las artes escénicas y la educación artística. Y se agregó también, sea esta última formal o informal, y por lo que leí del informe del Senado era precisamente para incluir a los cultores. Exacto. ¿Se le parece? Gracias. En el número 10... En el número 10 se incorporó, después de la protección de derechos fundamentales de los trabajadores de las artes escénicas, como también entonces quedó promover y difundir el respeto y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores de las artes escénicas, como también los derechos de autores y conexos en los ámbitos de su competencia conformidad a la ley. Me parece. Aprobado. El artículo 4, inciso primero, sustituyó en realidad la letra G del proyecto aprobado en la Cámara en el sentido de agregar una persona representativa de la gestión cultural o de los administradores de las salas públicas o privadas, ahí agregó públicas o privadas, sí, de artes escénicas, salas o espacios de teatro, danzas, circos o títeres. Agregó entonces una persona representativa de la gestión cultural y luego de las salas agregó públicas o privadas. Sí. ¿Aprobado? La letra J, en el mismo artículo, la reemplazó por un cultor de reconocido prestigio en el ámbito de las artes escénicas. Y antes tenía una persona de reconocido prestigio de la formación de artistas de uno de los
o más ámbito de las artes escénicas. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Es una cuestión de género, ¿se puede solucionar en el reglamento? Porque dice un cultor, supongo que hay cultoras también. Una discusión respecto a eso a propósito de la inclusión de titiritero y titiritera. Exacto. En el Senado, y finalmente se resolvió no hacer, digamos, la corrección completa del texto y poder hacer los ajustes en el reglamento. Perfecto, gracias. Entonces, sí. Cuando se cambia un cultor por una persona, ¿eso es porque la persona siempre trabajó o porque una persona puede ser experto y no haber sido cultor del arte, por ejemplo? O sea, es solamente restringir a que sea un cultor, y si no, hay una persona que nunca hizo, pero trabajó y sabe todo y ha ido a muchos cultores y sabe mucho. Sí, yo quería que le contestara. Sí, lo que se ha hablado respecto a este punto es que en términos como jurídicos, cuando la ley... ¿Aló? ¿Estoy al aire? Ahí. En términos jurídicos, cuando la ley se refiere a artistas o cultores, se refiere como un binomio, digamos, igualitario, o sea, se refiere de forma igual, tanto a artistas como cultores, incluso como a trabajadores de las artes escénicas. Entonces, nos parecía que era importante que esto precisamente tuviera una definición más acabada en el reglamento, y el interés de incluir la idea de cultor era que no necesariamente una persona, por ejemplo, que reemplaza a una persona de reconocido prestigio en la formación de artistas, que no necesariamente exigiera tener una formación académica, que era como una de las grandes limitantes con muchos sectores, por ejemplo el mundo del circo o de los cultores populares, que no necesariamente, que hay grandes maestros y maestras, pero que no necesariamente tienen una formación de carácter académico formal. Muchas gracias, don Ignacio. En votación, y el artículo J, si le parece. Aprobado. La letra K agregó a continuación de la palabra representación o con el premio de las artes escénicas nacionales Presidente de la República en cualquiera de sus disciplinas. Eso en concordancia con el premio Presidente de la República. En la 9, la letra K. Si le parece, aprobado. La letra L incorporó un representante de la ópera, y asimismo pasó la anterior L a ser M, refería al representante del Ministerio de Educación. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se aprueba? Respecto del inciso segundo, referido a cómo se van a designar los integrantes, se cambió la letra L anterior por la letra M. Pero acá, en la página 10, pero acá hay un problema, lo que vi, es que no se hizo cargo de cómo van a designar al representante de la ópera. Están todos los otros representantes, la forma de designación menos el representante. Eso también es algo que se ha entendido que debiera ajustarse en el reglamento, porque en el caso de la ópera, cuando la ópera se incorporó en este proyecto de manera un poco tardía, con un presupuesto adicional, se estipuló que todos los recursos de la ópera deben ir a regiones, y actualmente no hay organizaciones que sean representativas de la ópera en regiones. Por lo tanto, tiene que ver de alguna manera con cómo el propio gremio también va a ser capaz de generar una estructura que permita proponer a representantes validados o representativos del sector. Muchas gracias. Entonces podríamos ponerle, creo, el que será designado según el reglamento. Si les parece, no sé, ustedes vean. Yo hago presente nomás. Sí, la Secretaría indica que sería mejor que lo pusiéramos. El problema es ponerlos que se va mixta. Exactamente. Claro. Pero que dejarlo así sin poner nada, no sé. Lo que pasa es que en el reglamento siempre se ha entendido que, de todas maneras, por ejemplo, en el caso de los cultores, de los gestores o representantes de sala, ahí también hay un asunto que resolver a nivel reglamentario, puesto que son dos organizaciones que, si bien están vinculadas, tienen representaciones distintas. Los gestores
tienen una organización propia y los representantes de sala tienen la red de sala. También va dentro del reglamento tener que encontrarse un criterio, un elemento que dirima quién o cómo estas organizaciones van finalmente a nombrar al representante o si se va a alternar, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿En votación entonces? ¿Vamos a votar? Sí, votemos. Porque no haya... Artículo 4. Diputado Alarcón. A favor. Diputado Altolu. Diputado Bernales. Apruebo. Diputado Celis. Yo me abstengo solamente porque me hubiera gustado mayor precisión sobre quién designar. Diputado Díaz. Diputado Fuenzalida. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Diputado Labra. A favor. Aprobado, presidente. 9 a favor. Intercaló un nuevo inciso tercero en este artículo 4 que modifica la composición del Consejo Nacional de las Artes en el sentido que la integración del Consejo era ser plural y equilibrada, con una adecuada representación de las regiones y de ambos sexos. Mantiene al menos 8 subintegrantes, deberá desarrollar sus actividades en las regiones distintas de la región metropolitana. Esta representación regional será obligatoria respecto de una de las personas a que se refieren los literales B, C y D. Claro, en el artículo 8, en la página 15, en la letra A se agrega ópera. Sí, diputado Díaz. Tercero y cuarto son adecuatorios, pero tenemos que aprobarlo igual. Sí. ¿Tercero y cuarto? La 11. La página 11, me la salté. ¿Qué está aquí? Ah, sí, han pasado. Ya. ¿Estamos entonces? Sí, está unánime. ¿Está aprobado eso? Sí. Aprobado. En el artículo 9 incorpora un inciso segundo. En el 8. Estoy apurada. Sí, el que incluye la ópera. Página 16, que está, hay unos que tienen corrido el... Incluye la ópera, también es formal eso. Entonces, según lo aprobado ya antes. Aprobado entonces. En el inciso segundo del artículo 9 habla que incorpora en el artículo 9 la obligación de una proporción no menor a 40% de los recursos del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, los que deberán ser asignados a regiones distintas a la región metropolitana. Asimismo, tratándose de la ópera, la asignación de recursos provenientes del fondo deberá ser destinada exclusivamente a regiones distintas a la región metropolitana. No estoy leyendo el artículo, estoy leyendo la explicación del Senado. ¿Sí le parece? O votamos los otros incisos al tiro. Agrega 2 incisos nuevos. Que ya los dije, pues, tratándose de la ópera, la asignación de recursos provenientes del fondo deberá ser destinada exclusivamente a regiones distintas a la región metropolitana en la forma que determina el Consejo. Sí, acá está, es que yo lo tengo distinto porque lo fui resumiendo. ¿Sí le parece, presidente? Sí. En el artículo 11 se sacó, respecto al reglamento que se tendrá que dictar, se sacó que deberá ser suscrito por el ministro de Hacienda. Eso fue lo que se eliminó. Para hacerlo menos engorroso, decía el informe. Después agrega un inciso tercero nuevo que dice que no pueden acceder al fondo personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas judicial o administrativamente a raíz de incumplimientos a la normativa laboral vigente. ¿Estamos de acuerdo? En el artículo 12 cambió la palabra disciplinas por menciones
y ahí hice unas cuantas modificaciones, pero, por ejemplo, el teatro, mención dirección teatral, lo dejo como teatro, danza, mención coreografía, lo dejo como danza, ópera, circo, títeres o narración oral. Después aquí agregó autores de obras de teatro, coreografías, libretos, guiones o relatos, ya sean originales o adaptados, que se puedan especificar en alguna de las menciones de los numerales 1 al 5. Y también diseñador escénico destinado a reconocer al artista que, por su excelencia y creatividad, tenga una destacada labor como diseñador integral de las artes escénicas. Agregó un artista escénico emergente destinado a reconocer a las nuevas figuras de las artes escénicas de reciente aparición y que haya destacado en el año respectivo. Y incorporó un siguiente inciso final que dice que se entregará un premio cada año respecto de cada uno de los numerales señalados en el artículo, en el inciso anterior. ¿Estamos de acuerdo? Reemplazó en el artículo 13 el inciso primero por el siguiente: el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, convocado por su presidente, discernirá anualmente este premio por la mayoría de sus miembros. Está igual. Este se otorgará a las personas naturales, se cambió eso de cada una de las disciplinas por las personas naturales, y en su caso al elenco compañía que cultive las disciplinas señaladas en el artículo anterior en la calidad correspondiente de conformidad a lo establecido en el artículo precedente. Eso también es de... Eliminó... No, eso no. Teatro, danza, no, nada que ver. El artículo 17, ¿sí? Incorporó un nuevo artículo 17 que se refiere, que sustituye el inciso primero del artículo 10 de la Ley 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por el siguiente. Forman parte de la Subsecretaría de las Culturas el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Consejo de Fomento de la Música Nacional, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Y finalmente se reemplaza el artículo 4 transitorio, que el que fue despachado de la Cámara ya está obsoleto, y se cambia por uno que indica la forma y el plazo en que los reglamentos de esta ley deberán dictarse. Despachado el proyecto, entonces. Diputado informante. Informante. Sí, hay unanimidad. Perfecto. Diputada. Oh, perdón. El Ejecutivo quería dar su opinión. Sí, yo quería... Micrófono. Quería dar las gracias por esta votación. Quería dar las gracias a usted, a los senadores que han participado en estas votaciones, a los diputados que han participado, a las agrupaciones, aquí está Sidarte, y al resto de todas las agrupaciones de artistas escénicos que han presentado, a la secretaria también. y quería hacer un reconocimiento a lo que es lo positivo, que es que haya un trabajo transversal. Este es un proyecto de la presidenta Bachelet, y por lo tanto tiene todo el reconocimiento de que haya comenzado con ella, pero también es un proyecto en que el presidente Piñera también puso todo su apoyo e impulso. Entonces creo que es bueno reconocer eso y reconocer que un trabajo transversal puede llevar a que finalmente tengamos un proyecto de cultura, una buena ley, con fomento, con recursos, con un consejo, con todo lo positivo que tiene para el avance y el desarrollo de las culturas. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a mis compañeros y compañeras. Para nosotros este proyecto fue el inicio de nuestra diputación. Llegamos y estaba puesto, y para nosotros una alegría grande poder haber tocado la campanilla tantas veces y con tanta certeza. Así que muchas gracias, y por cumplirse el objeto de la sesión, esta se termina.